Hola amigos, bienvenidos a La Voz del 21. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que justamente se ha estado desarrollando en el Pleno del Congreso durante las horas de la mañana y que acaba de suspenderse hasta las 4 de la tarde. Y es que el gabinete del liderado por el Premier Gustavo Adrianzen, que representa la política de gobierno que va a desarrollar la presidenta Dina Boluarte durante los tiempos que le queda de gobierno, fue a presentarse ante el Pleno del Congreso y ante los parlamentarios para pedir el voto de confianza. Esto fue desarrollado desde las 9 de la mañana aproximadamente, que el Premier se acercó junto a su cartera de ministros, que, dicho sea de paso, fue modificada el día de ayer en 6 carteras específicamente para poder afrontar lo que fue hoy el discurso, el voto de confianza, para anunciar qué medidas va a desarrollar el gobierno de Dina Boluarte en los próximos meses. Vale la pena mencionar que la presidenta Dina Boluarte tiene un reto, o el gabinete que representa al gobierno de Boluarte tiene un reto bastante grande, puesto que durante las últimas semanas la mandataria se ha visto envuelta en una nueva investigación fiscal, y esto por el escándalo de diversos relojes muy costosos de la marca Rolex que la presidenta tendría en su haber, cuales no habría declarado en su declaración jurada de intereses. Para conversar sobre cómo la presidenta Dina Boluarte debería afrontar lo que llega de su gobierno en los próximos meses, sobre lo que ha anunciado el premier Gustavo Adrianzen, lo que vendría a ser la política del gobierno de la mandataria, estamos con el analista político Omar Aguapara. ¿Cómo está? Bienvenido. Tengo un problema de audio, pero mientras nos conectamos, vale la pena también mencionar que la mandataria, además del reto que tiene por la investigación fiscal que se le sigue por el caso Rolex y otras 2 investigaciones aparte, también durante los últimos días se ha presentado 2 mociones de vacancia por la bancada Juntos por el Perú y también Perú Libre. Entonces, se podría decir que hay algunas bancadas que no están de acuerdo con darle el voto de confianza al premier Adrianzen, cuando también sabemos que hay otras que ya tienen decidido su voto, ¿no? Tengo entendido que ya estamos conectados con el analista Omar Aguapara. ¿Me logra escuchar? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Joma, ¿qué tal? Disculpa la interrupción. Gracias por la invitación. No se preocupe, le agradecemos el tiempo. Señora Aguapara, vale la pena también consultarle. Primero, ¿qué le pareció el mensaje brindado por el premier Gustavo Adrianzen durante las horas de la mañana? Bueno, es un voto, un discurso orientado en el clásico formato del voto de investidura, con planes bastante ambiciosos, buscando enfrentar o atacar los problemas más urgentes, reconociendo cuáles son las demandas principales de la ciudadanía, como la inseguridad ciudadana, la reactivación económica, ¿no? Siempre en esa línea. Y bueno, con una omisión notoria que fue el tema de la investigación actual que tiene la presidenta, ¿no? Pero bueno, en línea general es un discurso que creo que está alineado con lo que hemos visto de los tradicionales votos de investidura, en cuanto a cuáles son las prioridades por cada sector del gobierno, con una línea así, creo que marcada hacia esos factores, ¿no? El tema de la inseguridad y de la reactivación económica, poniendo énfasis, por ejemplo, en proyectos de infraestructura, lo que puede ser la inversión pública, pero también hacia la inversión privada. De acuerdo. Y es cierto que el discurso del señor Adrianzen no dista mucho de otros discursos que ya se han realizado en otras solicitudes de voto de confianza anteriores, ¿no? Entonces, muchas personas, muchos peruanos que oyen casi interanualmente o intermensualmente incluso, a los gabinetes presentarse ante el Pleno de Congreso para solicitar este ansiado voto, se dicen a sí mismos, pero ya lo dijeron antes, no lo han cumplido, porque este gabinete sí podría hacerlo. Entonces, ¿cuál es la percepción que le deja a usted? ¿Logrará concretar alguna de las propuestas que el premier Gustavo Adrianzen ha anunciado para la política del gobierno de la mandataria Dina Boluarte? En apariencia es difícil, ¿no? Es bastante difícil. Sabemos que algo que caracteriza mucho a los últimos gobiernos en el Perú por la dinámica política que vivimos, por la inestabilidad, es la alta y altísima rotación que tenemos de funcionarios públicos, especialmente en los gabinetes ministeriales, en los ministros, ¿no? Y esos son
piezas claves del engranaje en los que hay una alta curva de aprendizaje donde cuesta mucho tiempo aprender y tomar las riendas de estos ministerios, ¿no? Y con la alta volatilidad que tenemos, si bien en el papel los planes suenan optimistas, ¿no? Aparecen asequibles, el tema tiene que ver mucho con la implementación y con la capacidad de los propios sectores para llevarlos a cabo. Y en un contexto como el que vivimos, donde estamos básicamente dominados más por la pugna entre poderes, por la tensión que concentra de repente lo que hace el Congreso más que el Ejecutivo. Creo que uno quisiera ser optimista, pero lo más probable es que mucho de lo que se promete o mucho de lo que se anuncie difícilmente se lleve a cabo, ¿no? De acuerdo. Entendemos desde Perú 21 que, bueno, si bien las bancadas están dando cada uno su discurso, ahorita se acaba de suspender el pleno hasta las 4 de la tarde, pero los parlamentarios están dando las razones por las cuales les daría o no el voto de confianza. Entendemos que al menos 7 bancadas ya tienen decidido darle el voto de confianza al gabinete del premier Adriancén. Entonces, dicho esto, dentro de lo posible, ¿qué es lo que se debería esperar en cuanto a resolución del desarrollo de las propuestas que ha anunciado el gabinete Boluarte? De por sí ya hay una percepción de inestabilidad con respecto a las investigaciones que se le siguen a la mandataria. Entonces, ¿cómo poder recobrar la confianza, ¿no?, de las personas que los están escuchando en el Pleno del Congreso en este momento? Bueno, es bastante difícil, ¿no? Estamos en una situación, estamos como una especie de limbo. Creo que la mayoría de la ciudadanía está pensando más ya en lo que va a ser la próxima elección, en el sentido de que espera poco de este gobierno. Es un gobierno que tomó el poder hace un año y a lo largo de, un poco más de un año, y a lo largo del último año, después de ese origen bastante violento que tuvo, no ha dado muestras realmente de poder llevar a cabo los planes que se proponen, ¿no? Estas ideas de compunche en Perú, de buscar reactivar la economía. El año pasado fue muy duro en términos de expectativas y de confianza por parte bueno, no solo de los empresarios, sino también del consumidor en general. Fue bastante duro. Creo que hay en este año al menos, por ejemplo, por lo menos una sensación de que durante el año podríamos esperar cierta estabilidad, pero todo está muy limitado al corto plazo, ¿no? Creo que ya empiezan a tomarse en cuenta como variables pensadas en el consumo y en la inversión, lo que puede representar una elección el próximo año. Creo que la expectativa mínima de este gobierno para la ciudadanía es que por lo menos sepa mantener a flote la economía, que conduzca el país hacia una nueva elección y que no imprima más zozobra, ¿no?, de la que ya tenemos. Y justamente el nuevo escándalo es lo que es un autogol casi infligido que va en contra de esa premisa, ¿no? De acuerdo. Otro de los ejes más importantes que también el premier Adriancén ha resaltado durante todo su discurso es el abordaje del tema de la seguridad. Y algo que nos llamó la atención es este nuevo enfoque que ha planteado para la nueva política de seguridad, y es que él al menos lo ha denominado él mismo como mano dura. Y este término es bastante conocido en incluso otros países como por ejemplo El Salvador, ¿no? Sabemos que el presidente Nayib Bukele aplicó una política bastante dura, bastante reacia, ¿no?, con respecto a las personas que lideran o los grupos de narcotraficantes que lideran el crimen en ese país. Entonces, vemos un interés de replicar de alguna u otra manera la percepción que tiene la población con respecto a las políticas de seguridad que se están dando en países como, por ejemplo, El Salvador. ¿Esta es una estrategia idónea para el gobierno de Dina Boluarte en este escenario que enfrenta? Difícilmente, ¿no? Yo creo que esa respuesta del gobierno obedece más a lo que ve como una demanda de la ciudadanía, ¿no?, como una urgencia. Uno de los principales problemas que recogen las encuestas es el tema de la inseguridad ciudadana. Y un plan así, de nuevo, en el papel puede proyectar cierta autoridad o cierta necesidad de imponer un orden y acabar con la ola de inseguridad y de violencia que vimos todos los peruanos, pero eso requiere también de nuevo una capacidad por parte de las fuerzas policiales, que no solo acaba además con lo que puede hacer el acto de un policía, sino que también involucra a fiscales y a jueces, ¿no?
Creo que en el plazo que tiene, además, a diferencia de Bukele, por ejemplo, que se ganó la legitimidad de la ciudadanía para llevar a cabo algo así, en todo caso, se ganó un poco a punta de resultados o de acciones eh, bastante cuestionables, ciertamente, el respaldo de la opinión pública. Hoy tenemos un gobierno en que la ciudadanía no confía, ¿no? Entonces, más Ujú. bien, probablemente haya muchos reparos si es que vemos acciones no justificadas o violentas o transgresoras de derechos humanos por parte del gobierno, porque eso más bien eh, vendría de manos de un gobierno bastante desprestigiado, ¿no? Entonces yo creo que algo en esas líneas no solo tiene un problema de legitimidad, sino también tiene un problema de operacionalización, creo. De acuerdo, señora Guapara. Le agradecemos que haya podido analizar un poco lo que vendría a ser la política del gobierno que va a tener que ejecutar. En todo caso, se apruebe el voto de confianza para el gabinete del señor Adriansen. Le agradecemos el tiempo. Gracias, Juan. Un gusto. Vale la pena mencionar que ese fue el señor Omar Aguapara, analista político, quien nos acompañó esta tarde para poder comentar el voto, el análisis del voto de confianza que se está debatiendo en este momento en el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso acaba de suspender su sesión para las 4 de la tarde, así que estaremos expectantes a lo que los congresistas puedan llegar a decidir con respecto a si le dan o no la bendición, como se podría decir banalmente, o el voto de confianza al gabinete del premier Gustavo Adriansen. Esto fue todo por hoy, nos vemos más adelante.